querida familia, queridos amigos, muy buenos días. Hoy es el lunes 3 de agosto y corresponde al lunes 18 del tiempo ordinario. El evangelio que nos corresponde hoy leer es el de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 36. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por todos los lugares y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar con solo el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tempestad, Jesús caminando sobre las aguas, asustados los muchachos, ahí los discípulos en el medio de la mar, y Jesús, cumpliendo el deseo de Pedro, le dice: «Vení». El tipo empezó a caminar y se habrá sorprendido, me imagino, caminando sobre las aguas. Y cuando empezó a ver que el viento sacudía y que las olas eran muy grandes y que él se podía morir o ahogar ahí, ¡pum!, empezó a hundirse. Pero Jesús le tendió la mano cuando dijo: «Señor, sálvame». Pero Jesús sigue, ¿no? Que él dice que se postraron, alabaron a Dios porque se reconocían en él a Dios, ¿no? La fuerza y el poder de Dios. Pero cuando subieron a la barca dice que el viento se calmó totalmente. Pero hubo curaciones. La fe había crecido tanto con este signo que la gente decía que con solo tocar el fleco de su manto iba a quedar curada. Y así pasó, dice el Evangelio. Bueno, la fe está en dimensión. La fe se encuentra en este Evangelio diciendo: por favor, el Señor constantemente, tengan un cacho de fe. No duden de que yo estoy al lado de ustedes. No metan el pero delante antes que sepan de que si yo te digo caminar sobre las aguas, vas a caminar. Que si yo te digo que vas a caerte de aquel avión, pero vas a llegar al piso y no se te va a quebrar un hueso, confía en eso, porque no va a suceder así. Lo que pasa es que nosotros siempre nos entregamos a la fatalidad. A lo peor, pensamos lo peor, y esa es nuestra debilidad. La falta de fe hace que metamos la pata,
que solamente apostemos por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias creencias. Y el Jesús te pide nada más lo que tuvo Pedro en un instante cuando le dijo, Señor, si eres tú, mandame que vaya yo a vos. O sea, como diciendo, yo sé que voy a creer si el que me dice sos vos. Bueno, vení. Caminó un momento. Tuvo ese momento de fe inicial como todo lo tenemos y que decimos que daríamos a veces hasta la vida, como lo dijo Pedro también, y que nunca lo negaría, y como lo han dicho muchos, ¿no? Como la vida la entregó y la ofreció por Jesús y por su iglesia, porque después al final pudo cumplir lo que él decía. No porque Dios se lo mandó así, sino que fue un don de Dios que fue ofrecido en Pedro. El martirio de él, ¿no? Que inclusive pidió morir con la cruz hacia abajo porque no era digno de morir como su maestro. Y bueno, sigamos alimentando esta fe. Este mundo está como esa mar. El viento, el caos, la desesperación, la falta de trabajo, el hambre, la miseria, la corrupción. Los demonios están todos sueltos, tienen todos cada uno un nombre, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros parece que esperamos ver a uno con cuernos, horquillas y todo eso, y gritando, rugiendo como las películas. El rugido de todos esos demonios se está haciendo ver constantemente y a cada rato. El demonio del hambre, el demonio de la miseria, el demonio de la falta del trabajo, el demonio de la destrucción de familias, el demonio de la abominación, el demonio de la falta de fe, el demonio de la desesperanza, el demonio de toda esta aberración sexual que se hace sobre el hombre, que la culpa no la tiene el hombre, porque tenemos que ayudar a rescatar de estas aberraciones a toda la gente, pero no, estamos profundizados porque estamos aislados. Nuestro egoísmo nos quiere hundir constantemente hacia eso. Nos quiere el demonio que estemos unidos y lo está queriendo lograr. Sabemos que al final Jesús triunfa y yo estoy seguro de eso. Y le pido a Dios que me siga aumentando la fe en eso cada día y que María me acompañe también. Y le pido también que ustedes le pidan a Jesús y a María que les aumente la fe cada día para no creer que esta catástrofe, es la última palabra del ser humano y del mundo. No. La última palabra la tiene el Señor. Creamos en eso. Pidamos perseverancia para mirar el corazón de Cristo permanentemente. Pidamos fe para seguir creyendo fielmente aunque las cosas vengan diciendo lo contrario, porque Jesús va a triunfar si vos sostenés la fe para mostrar al mundo y todo aquel incrédulo, para mostrarle a todos aquellos que se están riendo de nosotros, que dicen que esto es un cuento, y la fe no es un cuento. Cristo no es un cuento. Si no, la Iglesia no hubiera sobrevivido los años que tiene desde el momento que vino el Espíritu Santo. Pidámosle a Él también que nos dé la fortaleza. Te abrazo y te amo en Cristo Jesús, Señor de la esperanza, y María, la Madre de la fe. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Le pido al Señor que descienda la bendición sobre cada uno de todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras esperanzas, pero sobre todo sobre nuestros miedos para que sean quitados, y sobre nuestra desesperación y nuestra incredulidad para que también sean borradas de nuestro corazón y aparezca la fe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.